Saludos, querida familia en Cristo. Mi nombre es Joel de Loera, director del Apostolado Hispano de la Diócesis de Arlington. Bienvenidos a un episodio más de Evangelio y Cultura. Vamos a comenzar con nuestra oración del Jubileo de Oro Diocesano, año número 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en tu misericordia nos has llamado de las tinieblas a tu maravillosa luz. En el don de la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo unigénito. Y recordamos con gratitud las cosas buenas que has hecho por nosotros. Mientras nos invitas a alegrarnos con María en la obra del Señor, tú que haces nuevas todas las cosas, ahora renuévanos en el Espíritu Santo e inspíranos a compartir la buena nueva del Evangelio, para que todos conozcan el amor del corazón de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio, pues ya nos pusimos en la presencia de Dios. Ahora vamos a continuar. Quisiera comenzar con una reflexión sobre la virtud de la fortaleza, la valentía que todo cristiano debe tener. Hoy más que nunca, querida familia en Cristo, nosotros los discípulos de Jesucristo necesitamos pedirle a Dios que nos dé esta fortaleza, esa valentía que tenían los primeros discípulos, los primeros mártires, y que hoy día siguen habiendo muchos mártires y muchos discípulos de Jesucristo que valientemente alzan la voz en contra de las injusticias y a favor de la vida, a favor de la libertad religiosa y en defensa de nuestra fe. Quisiera compartir con ustedes ese pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, comenzando en el versículo 1 al 4. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había realizado ya en Jesús. Los arrestaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número de los que creyeron llegó a 5,000. Después nos vamos al versículo 29, del 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda libertad. Manifiesta tu poder para que se realicen curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchamos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, sobre Pedro y Juan. Fueron arrestados. ¿Por qué? Por proclamar la verdad del Evangelio. Se metían en problemas los discípulos. ¿Por qué? Porque anunciaban la verdad. Y entonces nos cuenta aquí Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, que estaban molestos porque los discípulos enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección. Pero dice que muchos de ellos, muchos de los que escucharon la prédica, se convirtieron. Dice que llegó hasta 5,000 el número de creyentes. Gracias a ese discurso, gracias a esa proclamación con valentía. Después ustedes pueden leer el resto de la historia ahí en el capítulo 4 de Hechos,
cómo se meten en problemas con los líderes religiosos. Después escuchamos, ya en el versículo 29, esta oración del corazón de los discípulos, que reconoce las amenazas, reconoce cómo quieren atentar en contra de sus vidas, y por eso le piden al Señor: mira sus amenazas y conceda a tus siervos anunciar la palabra, tu palabra, con toda libertad. Nosotros en muchas de las ocasiones hoy día nos vamos a encontrar en situaciones donde quizá nos veamos amenazados, quizá no a tal punto, a tal grado como los discípulos, como otros cristianos en nuestro mundo de hoy, en el Medio Oriente, en ciertos lugares en África, incluso en Latinoamérica. Quizá no nos veamos amenazados de muerte por proclamar el Evangelio, pero aún así vivimos en una cultura secularizada, individualista, materialista, en una cultura de muerte donde no se acepta el Evangelio de la vida, no se acepta el Evangelio de Jesucristo. Y entonces comienza a haber presión en el trabajo, con los jóvenes, en las escuelas, en el colegio, en las universidades, con los familiares. Es muy difícil hoy día proclamar el Evangelio sin que nos ridiculicen, sin que se burlen de nosotros. Esto es más que evidente hoy día, porque cada vez más y más hay gente y jóvenes, lastimosamente, y entre ellos muchos de nuestros jóvenes hispanos, que están abandonando la iglesia, que están abandonando la fe. ¿Por qué? Porque no se le proclama a los jóvenes la verdad del Evangelio, porque no se vive la fe del Evangelio en nuestras vidas, no damos testimonio de ello, y por eso muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros matrimonios se están destruyendo, están abandonando la fe, están abandonando la iglesia y a Dios. Y dice que al terminar esta oración, esta petición al Señor de que manifieste su poder para que se realicen curaciones, señales y prodigios en el nombre de Jesucristo, dice que ese lugar donde estaban todos reunidos tembló y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía. Esto es lo que sucede cuando tú y yo le pedimos a Dios, como los discípulos aquí en la Biblia le pidieron a Dios de todo corazón que les diera la valentía, la fuerza para seguir predicando el Evangelio, aún en medio de las adversidades, aún en medio de la persecución. Para eso, queridos hermanos y hermanas en Cristo, es necesario que le pidamos a Dios la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza es indispensable para que nosotros podamos resistir la presión, la tentación, el miedo, porque somos humanos y va a llegar esa tentación de mejor quedarme callado cuando veo una injusticia. Va a llegar la tentación de no decir nada porque se van a burlar de mí. Da la tentación de mejor no ir a misa el domingo, no ir a la iglesia, no leer la Biblia porque mis amigos, mis compañeros de escuela se van a burlar de mí. Me van a dejar de hablar. Porque esa muchacha que me gusta, porque ese muchachito que me gusta, porque esos amigos me van a dejar de hablar. Y por eso necesitamos desde ya, especialmente si estás escuchando o mirando este video o este podcast, joven, desde muy temprana edad, desde una temprana edad hay que pedirle a Dios las virtudes. ¿Qué es una virtud? Para comenzar, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Esto lo podemos encontrar en el artículo 7 del Catecismo sobre las virtudes, comenzando con el párrafo 1803, donde nos habla acerca de las virtudes. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma.
Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende a hacer el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. El Papa Francisco ha estado dando unas catequesis maravillosas sobre las virtudes esas últimas semanas durante sus audiencias generales. Les invito a que busquen estas enseñanzas del Papa Francisco sobre las virtudes, sobre los pecados capitales. Muy interesantes sus catequesis. Y entonces y escuchamos que la virtud es una disposición habitual, una actitud firme, una práctica de hacer el bien. Así como los vicios es cuando uno hace algo malo, algo que no debe hacer uno, si lo hacemos demasiadas veces, pues se va convirtiendo en un vicio. Si yo practico el mal, eventualmente ese mal, esa acción mala o injusta o inmoral, se va a convertir en un vicio, una adicción. Otra palabra para vicio es una adicción, una esclavitud. Y lo contrario es la virtud, ¿sí? Entre más practico el bien, entre más me pongo a orar, entre más me pongo a sonreír a aquellos que me rodean, entre más extiendo la mano a aquel que lo necesita, entre más me pongo a hacer cosas buenas, entonces más me voy convirtiendo en una persona virtuosa. Y esa es una lucha de toda la vida. Nunca termina. No existe ni una sola persona que sea perfectamente virtuosa. No existe. Es una lucha que tú y yo tendremos hasta el día de nuestra muerte. Hasta el día de nuestra muerte. ¿Sí? Esa es nuestra meta. El cielo, la santidad. ¿Y cómo se realiza? A través de estas pequeñas acciones buenas, virtuosas. Poco a poco vamos alcanzando la santidad. Después caemos, hay que levantarnos, no hay que quedarnos en el suelo. ¿Sí? Un santo, una persona virtuosa, no es una persona perfecta, que nunca se equivoque, nunca cae, no. Decía San José María Escrivá, fundador de los Opus Dei, que un pecador, dice, un santo es un pecador que sigue intentando. Un santo es un pecador que sigue intentando, como tú y como yo. Somos pecadores, pero hay que seguir intentando. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice sobre la virtud de la fortaleza? Nos dice en el párrafo 1808 lo siguiente. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Salmo 118, versículo 14 dice, mi fuerza y mi cántico es el Señor. Y Juan 16, 33 nos dice, en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Ahí está. Esta semana les invito, queridos hermanos y hermanas en Cristo, a que reflexionemos en la virtud de la fortaleza. Así como los discípulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo fueron llenados por la presencia del Espíritu Santo para proclamar con valentía, con fortaleza. Y los frutos, ¿cuántos se convirtieron? Así también nosotros vamos a ver frutos, quizás no inmediatamente, quizás no los que esperamos ver al instante, pero va a haber frutos, te lo puedo garantizar. Te lo puedo garantizar que va a haber frutos si tú resistes la tentación, resistes la presión y decides proclamar el Evangelio sin comprometerlo. Y precisamente de esto nos habla Monseñor Burbidge en su más reciente podcast de Walk Humbly Podcast. Si no lo han escuchado, invito a que lo escuchen. Ahí en los comentarios, en la descripción, va a estar el enlace. Monseñor Burbidge habla acerca de la Marcha por la Vida. Agradece primero que nada a todos los que participaron en la Marcha por la Vida y decía que marchamos alegremente y pacíficamente porque tenemos la verdad.
Esto es muy importante recordar siempre. Marchamos alegremente y pacíficamente porque tenemos la verdad. Y se puede aplicar, hermanos, a cualquier situación de nuestra vida. ¿Sí? Hay que practicar esa virtud de la fortaleza para poder defender nuestra fe, para poder proclamar el evangelio. Pero hagámoslo alegremente y pacíficamente. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. No tenemos por qué estar ahí debatiendo de una manera insultándonos unos a otros. Sí, hay que debatir pacíficamente si es que se puede, ¿verdad? Si se da el espacio para hablar, para dialogar, hay que hacerlo. Pero cuando la otra persona que está en desacuerdo con nosotros empieza a levantar la voz o empieza a insultarnos o a criticarnos o a hacer comentarios ad hominem en vez de argumentar en contra del argumento, está atacando a nuestra persona o se va por otras falacias, entonces tenemos que nosotros ya ahí dejar el debate, el argumento, porque no va a haber ningún fruto en esa conversación. También algunos puntos de Monseñor Burbidge en su homilía de la misa de vigilia la noche previa a la marcha nos decía que hay mucho más trabajo que hacer para cambiar las leyes de nuestro estado y de nuestro país. Y como siempre nos recuerda Monseñor Burbidge que primero el cambio más efectivo va a ser cambiar los corazones. No se puede cambiar las leyes si no cambiamos los corazones, ¿no? Pero sabemos que también al cambiar las leyes también pues podemos salvar muchas vidas, ¿no? Entonces las dos van de la mano. Y decía Monseñor Burbidge que la manera más efectiva de proclamar el evangelio de la vida es anunciando la verdad sin compromisos y con una caridad inquebrantable. No vamos a comprometer la verdad del evangelio. No vamos a comprometer la fe católica. No se negocia la fe. Y al mismo tiempo tenemos que tener una caridad, un amor inquebrantable hacia aquellos que no comparten nuestras propias ideas, nuestra filosofía, nuestra religión. ¿Sí? Entonces, sin compromisos, una verdad sin compromisos y una caridad inquebrantable. Jamás insultando al otro, jamás llamándoles nombres, jamás iniciando ahí argumentaciones o discursos innecesarios en los medios sociales, ni nada de eso. También les recuerdo que tenemos el Día Pro Vida en Virginia, el 21 de febrero, para que todos participemos. A mí me dio mucha alegría el ver a muchos hispanos en la Marcha por la Vida. Cada año más, hermanos, hay que invitar a nuestros amigos, familiares, para que entre más la presencia hispana se haga evidente, ¿sí? Nuestros líderes del país y aquellos que son pro aborto tienen que saber que los hispanos, que los latinos somos pro vida. No perdamos eso. Nosotros venimos de nuestra cultura hispana, latinoamericana, de nuestros países, que hemos recibido estos valores de nuestros padres, abuelos, de nuestros antepasados. Una cultura pro vida, pro familia, pro matrimonio. No perdamos eso como hispanos. Y sepamos transmitir eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes. Porque cada vez más y más los jóvenes hispanos se van alejando de estos valores aquí en Estados Unidos. No permitamos eso, hermanos. También Monseñor Burbidge habló sobre la legislación, se pronunció en contra de la legislación de Virginia que amenaza la vida en todas sus fases, incluido el proyecto de ley sobre el suicidio asistido, la eutanasia, que se estudia en el Senado del Estado estas semanas, ¿no? Entonces, la semana pasada se rechazó nuevamente el capital punishment, pena de muerte, ¿no? Que ya tiene varios años aquí siendo ilegal. Y nos recordó Monseñor Burbidge que como católicos, cuando nos decimos que somos pro vida, él nos recuerda que pro vida significa desde la concepción, desde ese momento que el esperma y el óvulo se unen, ahí comienza una nueva vida. Y hasta el momento de una muerte natural, hasta que Dios nos llame a su presencia. Y en cada una de esas etapas. Entonces, como católicos, nosotros no estamos a favor de la pena de muerte. No. Pero es que un criminal, pero es que se lo merece. Solo Dios puede juzgar. Pero es que antes la iglesia lo permitía.
las situaciones han cambiado, la cultura ha cambiado. Y por eso el Papa Francisco realizó ese cambio en el catecismo para reflejar la realidad actual. Por cierto, este es el catecismo más reciente para que obtengan su copia si es que no la tienen. ¿Ok? Entonces, como católicos tenemos que defender toda la vida. Desde los bebés no nacidos, desde el momento, personas desde la concepción hasta la muerte natural y cada una de esas etapas. El inmigrante, los ancianos, las personas que están discapacitadas. Por eso estamos en contra de todas estas leyes que ataquen la dignidad, la santidad de la vida humana. Muy bien. Y también Monseñor Burbidge nos pide que sigamos rezando por el estado de la libertad religiosa en Nicaragua. Escuchamos unas buenas noticias en las últimas semanas, como los obispos Rolando Álvarez e Isidoro del Carmen Mora y otros sacerdotes fueron liberados. Están en Roma, bendito sea Dios. Sí, hablando de la valentía, hablando de la fortaleza. Todos fuimos testigos como Monseñor Rolando Álvarez y otros sacerdotes de Nicaragua, cómo tuvieron la valentía y la fortaleza de proclamar el evangelio de la verdad, aún en ese régimen de Ortega ahí en Nicaragua, donde los están oprimiendo a los católicos. Entonces, ese es un ejemplo, un testimonio, como ya decía. Hoy día sigue habiendo muchos mártires de este tipo, ¿no? Muchos discípulos valientes que se levantan, levantan la voz en favor de los más vulnerables. Y también, bueno, escuchamos en Vatican News, en la noticia del Vaticano, que Monseñor estaba detenido desde el 2022 y junto con su párroco, y han sido puestos en libertad, ¿sí? Entonces, otros 15 sacerdotes también fueron puestos en libertad. Entonces, sigamos orando por la libertad religiosa en Nicaragua y en todo el mundo. También el obispo Burbidge agradece el informe sobre la libertad religiosa publicado recientemente por el Comité de Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, donde hablaban de la situación aquí en Estados Unidos. Porque también hay amenazas en contra de la libertad religiosa en diferentes áreas, ¿no? Aquí en la diócesis de Arlington, varias parroquias han sido vandalizadas estos últimos años, ¿sí? Entonces, hay gente que por alguna o por muchas razones, sabemos que nuestra lucha no es contra carne y hueso, como dicen las Sagradas Escrituras. Nuestra lucha es contra las potestades, contra el enemigo, contra el diablo, que ya mencionaba yo en el episodio pasado. Satán, el acusador, ¿sí? Viene del hebreo, el que acusa, el que divide a los hermanos. Entonces, hay muchos que tienen resentimiento en contra de la Iglesia de Jesucristo, en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque proclamamos la verdad y porque no nos acomodamos a las agendas, a las ideologías del mundo. Hay que amar a todos, pero no hay que comprometer la verdad, como decía Monseñor Burbidge. También habló sobre la conferencia de SIC, donde asistieron más de 20,000 jóvenes. Esto fue al comienzo del año. Por cierto, varios de nuestros jóvenes adultos hispanos, miembros de la Pastoral Juvenil Diocesana, asistieron a esta conferencia SIC que se realiza cada año. Si quieren más información, nos pueden contactar. Con mucho gusto les damos esta información. Esta conferencia de SIC, organizada por Focus, es un apostolado que se dedica a evangelizar a los jóvenes en los colegios, en las universidades de todo el país. Y creo que también en otros países. Así que, bueno, algunos recordatorios, hermanos. Les invito nuevamente a que nos sigamos formando para crecer en la virtud, para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay que estudiar, no solamente hay que orar, hay que orar, pero también hay que estudiar, hay que alimentar la mente, lo intelectual, no solamente lo espiritual. Y por eso, en el apostolado hispano ofrecemos clases de teología a través del Instituto de Formación Pastoral. Pueden encontrar toda esta información en nuestra página web. Muy pronto comienzan las clases. Inscríbanse si es que no se han inscrito. Y les recuerdo nuevamente que tenemos muchas actividades, muchos eventos para celebrar nuestro jubileo de oro diocesano. Marquen la fecha, sábado 8 de junio, el Festival Diocesano del Jubileo de Oro, 8 de junio. Ustedes pueden encontrar toda esta información en nuestra página web. También el 5 de septiembre, la misa donde será en la catedral, que está siendo renovada. Va a quedar hermosa la catedral. Tendremos a San Óscar Romero, que va a ser uno de nuestros santos patrones aquí de la comunidad hispana.
ahí, su estatua estará ahí. Estará hermosa esta catedral renovada. No se pierdan estas fechas, estos eventos. 5 de septiembre es la misa, y el 5 de octubre la peregrinación al Santuario de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Todo esto y más, hermanos. Tenemos prematrimoniales, retiros de quinceañera, talleres para los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Tenemos talleres de líderes. Tenemos muchísimas actividades y recursos que el apostolado hispano y que la diócesis está ofreciendo. Todo esto y más pueden encontrarlo en la página del apostolado hispano y de la diócesis de Arlington. Síganos en nuestras páginas sociales, YouTube, en Instagram, en Facebook, para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo. Muy bien, pues muchas gracias. Les invito a que le den like y que compartan este video, o si lo están escuchando por podcast, para que lo compartan con sus familiares y amigos, y así poder llegar a más feligreses de nuestra diócesis y de donde quiera que nos escuchen. Que Dios los bendiga, hermanos. Bye.